¿Qué tal? Buenas tardes todos ustedes. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y doy la bienvenida aquí a los compañeros que están en nuestra sede, el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos, del Parque de la Revolución de la ciudad de Chihuahua. Bienvenidos, tenemos un gran número de compañeros, y a los que nos siguen a través de la plataforma de Zoom, también bienvenidos todos a nuestra charla semanal. Y el día de hoy, de acuerdo al programa, tenemos una plática que son zonas arqueológicas poco conocidas en México, a cargo del compañero Iván Hernández Martínez. Iván es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con 2 diplomados, uno en control ambiental y otro en sistemas de riego reciclado de polímeros. Aficionado a la historia, y es miembro del Grupo de Historia del Parque de la Revolución de hace algunos años. Entonces, pues le damos la bienvenida aquí a Iván para que nos platique de esas zonas que en lo personal pues no sabía que existían. Entonces, pues Iván, te dejo el micrófono, todo tuyo. Gracias, René. Buenas tardes, compañeros de la plataforma y aquí presentes. Bueno, hoy me toca hablar de zonas arqueológicas poco conocidas aquí en nuestra República Mexicana. Nomás quiero comentarles antes de empezar que aquí en México hay descubiertas aproximadamente 300 zonas arqueológicas, de las cuales un 30% están en funcionamiento al público y el otro 70% la siguen investigando. Como en todo, ¿verdad? No hay dinero para investigar tanto. De hecho, aquí en Casas Grandes, ahí en la zona de Galeana, creo, ¿verdad, Miguel? En la zona de Galeana hay una zona arqueológica que está descubierta, pero no la han estudiado, no la han trabajado, no la han desenterrado todavía. Y así como la de Galeana, hay muchas en todo el país, sobre todo ahora que se está haciendo el Tren Maya. Se han estado descubriendo muchas zonas grandes y pequeñas. Ahorita vamos a hablar nomás de algunas zonas arqueológicas, porque son muchas las que no conocemos. Los del sur conocen las del sur y los del norte conocemos nomás Paquimé. Y todo el mundo conoce ahorita la primera zona arqueológica que quiero platicarles se llama Ixcabal. Si quieres, Ixcabal. Esta zona arqueológica fue descubierta en 1994. Ya los lugareños de ahí ya sabían que existía, ¿verdad? Ese montículo que están viendo ahí, o esa pirámide que están viendo ahí, estaba totalmente cubierta de tierra. Fue descubierta en 1994, es de la cultura maya, está a 40 kilómetros de la laguna de Bacalar, o del pueblo de Bacalar, en la zona de Quintana Roo. Esta zona la quieren hacer tipo Chichén Itzá, porque esta pirámide mide 42 metros, o sea 15 metros más que la de Chichén Itzá, 12 metros más que la de Chichén Itzá. Y ahora con el Tren Maya ya le hicieron otro acceso más, pero yo no he podido estar ahí, tengo ganas de estar ahí, pero las fotos que he visto y los videos que he visto es una cosa hermosa.
Como les digo, esta es la nueva zona arqueológica de México, es una joya. Los conocedores creen que cuando se pueda explotar como Chichén Itzá, va a estar mejor que la de Chichén Itzá. Iztaccíhuatl. Huachimontones. Este basamento piramidal redondo está localizado en el municipio de Teuxitlán, en Jalisco. Está a 1 hora de Guadalajara. Está cerca del volcán de Tequila y data de 300 años antes de Cristo hasta 350 después de Cristo. No les voy a dar muchas indicaciones de qué culturas o qué estuvieron ahí, porque quiero hablar de ellas una por una, por la importancia que tienen. Me gustaría hacer pláticas de esas pirámides. Esta zona arqueológica, en el 2006, la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad. Consta de 10 altares, 9 circulares y 1 cuadrado, 2 canchas de juegos de pelota. Cabe resaltar que aquí el juego de pelota no es como el que estamos acostumbrados a escuchar que en el pueblo maya, o que tenía un aro y con la cadera trataban de meter el balón en el agujero, ¿eh? Y esto de Huachimontones, el juego de pelota, como el juego de pelota que se jugaba aquí en Paquimé, era con la cadera. Si le pegabas con alguna otra parte del cuerpo, perdías, o sea, ganaba el opositor. Esa es una diferencia de ese juego de pelota. Tenía su mercado al aire libre, llamado tianguis, y consta de un polígono de 78 hectáreas. Como sitio arqueológico fue descubierto en 1970, o sea, es reciente. Este dato que les voy a decir me da tristeza, pero de casi todo lo que les voy a hablar de estas zonas arqueológicas siempre fueron descubiertas por extranjeros, ya sea norteamericanos, ingleses, suecos, franceses. La mayoría son los que descubrieron estas zonas arqueológicas. Ellos ya también tenían su palo de volador. ¿Cómo se dice? Palo volador. De los tipo papantla, ¿verdad? Es una cultura, lo que ando. Este lugar fue dominado por los mexicas y totonacas, ¿sí? Casi todas las zonas arqueológicas que tienen basamentos piramidales son de ceremoniales, para evocar a sus dioses. Lógicamente en esas zonas arqueológicas, en esas zonas, las casas de ellos, de los sacerdotes, de los líderes, pues eran de piedra, ¿verdad? Y tenían todas las comodidades que se pueden imaginar. Tenían hasta drenaje, ¿sí? Tenían sus baños de temazcal, y eran zonas que dominaban todo un conjunto de seres humanos, ¿verdad? De totonacas o de aztecas, y servían como aduana
para los mexicas, Huachimontones, era como una aduana de la gente que comerciaba del lado del Pacífico hacia Tenochtitlán. La que sigue, por favor. Tehuacán el Viejo, o Tepetzi Viejo. Esta zona arqueológica se localiza en el municipio de Tepeji de Rodríguez, al sur del estado mexicano de Puebla. Se trata del emplazamiento de una antigua ciudad precolombina que fue fundada por los popolucas. Los popolucas, para que recuerden, la Malinche, llamada Malinche, Marina, era popoluca. Un pueblo que habla la lengua otomangueana, cuyos descendientes siguen viviendo en la región oriental de la Mixteca poblana y del Valle de Tehuacán. También se hablaba el náhuatl, ¿sí? ¿Qué significa Tepeji Viejo? Tel, piedra, y peix, partir, tierra partida, el lugar de piedras partidas, ¿verdad? Bueno, esta zona arqueológica está ubicada entre Puebla y casi Veracruz. Está en una colina entre barrancas, y esa zona le llaman la Mixteca poblana. Según los arqueólogos, según el INAH, era un puesto militar fortificado donde se hacía comercio, dominada también por los toltecas. Lo que pasa ahí es que empiezan los popolucas, empiezan los toltecas y luego lo invaden los popolucas, y eran invasiones de varias culturas que se fueron dando conforme el tiempo. Esta zona arqueológica fue conquistada por los mexicas, por Axayácatl, que fue el padre de Moctezuma, en los años de 1500. Ya con la colonización ya con la conquista de los españoles, el que llegó primero ahí fue Gonzalo de Sandoval en 1521. Prácticamente esta era una aduana de todo lo que se comerciaba del Golfo, de los mayas del sur, que iba a Tenochtitlan. Ya que sí. Teotenango. Bueno, lógicamente todas estas zonas arqueológicas de las que estoy hablando estaban asentadas cerca de los ríos, ¿sí? Por ejemplo, esta de Teotenango está en un cerro, prácticamente está en un cerro, es otra fortificación, pero y ahí es donde pues veneraban a sus dioses, vivían los de las altas castas, ¿verdad? Como los sacerdotes y la gente rica, había gente rica. Bueno, Teotenango está en el municipio del Estado de México, está cerca de la ciudad de Toluca. Fue fundada en los últimos periodos de la civilización teotihuacana por un grupo conocido como teotenancas. Tiempo después los malincas conquistaron la ciudad y la expandieron. La ciudad existió por más de 1000 años, siendo abandonada después de la conquista del Imperio Mexica. Esta zona arqueológica se localiza en la cima de una loma grande conocida como Tepetl, que se encuentra al oeste de la ciudad de Teotenango de Arista, cabecera municipal de la ciudad, y de Tenango del Valle, a una altitud de 2700 metros sobre el nivel del mar, a 25 kilómetros de Toluca.
Este valle se le conoce como el Valle de Matlatzinco. Esta zona fue de mucha influencia teotihuacana. Sí, estamos hablando de la época de Teotihuacán, de origen otomí. Fue fundada 600 años después de Cristo, en el año 600 después de Cristo, hasta la conquista. Es una zona amurallada, y igual tenía su juego de pelota y sus temazcales para venerar a sus dioses. Ese valle, he tenido la fortuna no de estar en Teotenango, pero estar ahí cerca de Teotenango, y pues nuestros ancestros agarraban lo verde, agarraban el río, había abundancia de animales, tenían la abundancia de todos, y eran gente muy organizada. No es como nos platicaban que traíamos un taparrabo, era gente muy organizada. La que sigue, 24. Aquí vamos a hablar de la zona arqueológica de Cantorma. Bueno, esta zona arqueológica se encuentra entre Veracruz y Puebla. Cuando viene uno de Jalapa, pasa al estado de Puebla, y por la autopista, y a escasos, no sé, estando en el estado de Puebla, hay que agarrar una desviación como de 15 kilómetros para poder llegar a esos lugares. Esta zona me impresionó mucho, porque estamos hablando de hace déjame 12 kilómetros. Sí, 12 kilómetros cuadrados de puras de asentamiento de zona arqueológica, o sea, pero en sí el área mide 400 hectáreas. Estuvo poblada en su punto máximo por más de 100,000 personas, es lo que calculan los historiadores. Su primer auge fue 400 años antes de Cristo, pero vamos a hablar que esta zona arqueológica tiene 3,000 años, ¿sí? 2000, que estamos en el presente, ¿verdad? Y menos 1000 antes de Cristo. Contener una población de 100,000 gentes y organizarlas y darles de comer y organizarlas no es cualquier cosa, y estamos hablando de hace 1000 años antes de Cristo. Sí, que lo más fuerte fue 400 años antes de Cristo. Se ha explorado el 2% de esa zona arqueológica. Ahorita Miguel dijo, son 12 kilómetros de basamentos piramidales, de caminos. Todas las calles tenían camino, tenían para conducción del agua. Están en un cerro, ¿verdad? En un cerro instalados, pero yo tuve la oportunidad de estar ahí con Miguel, y yo creo que no caminamos ni 2 kilómetros, y no, está muy hermoso. Yo ahí me admiro de la ingeniería que tenían nuestros ancestros. Es una cosa hermosísima. Fue descubierta en 1885, también un arqueólogo alemán o sueco, no me acuerdo, y fue abierta al público en 1994. Tiene 27 juegos de pelota. Vuelvo a lo mismo, estamos acostumbrados a hablar de un juego de pelota que tiene un círculo y con la cadera se metía.
ellos no, ellos, de hecho la pelota que ellos manejaban era de cuero, muy pesada, y bueno, lo mismo, jugaban con la cintura, acostados ellos con la cintura, si le pegaban con alguna otra parte del cuerpo, perdían. Con las nalgas. Ya les comenté, Lidian en su auge tuvo una población de más de 100,000 gentes. Y está catalogada como zona multicultural. O sea, no pudo haber habido totonacas, hasta olmecas, ahí los que vivían cerquitas, hasta otomís que bajaban de acá de Querétaro, de aquellos rumbos. Era una zona comercial, ellos vivían de la obsidiana, era su fuerte comercial, y la obsidiana lógicamente era para fines de guerra. No sé, llegaban los totonacas o llegaban los otomís o los mexicas a comprarles o a intercambiar obsidiana para las puntas de flecha, para pues hacían muchas cosas. Trabajaban perfectamente también la piedra, unas esculturas que hacían, veneraban mucho la fertilidad. Eso, hay un museo del sitio, casi todas las zonas que están abiertas al público tienen su museo del sitio. Es importante que les guste, antes de entrar a la zona arqueológica, entrar al museo. La que sigue. Zona arqueológica de Tantoc. Cuando uno sale de Ciudad Valles, San Luis Potosí, que es la Huasteca Potosina, rumbo a Tampico, Tamaulipas, es una carretera hermosa con valles hermosos, el agua de sobra. Entonces nuestros antepasados eran, pues, escogían los lugares más fértiles, y esta no es la excepción. Tanto está en la zona de San Luis Potosí, frontera con Veracruz y Tamaulipas. Sí, hay una esquinita ahí donde está, pero ellos estaban dentro del estado de San Luis Potosí. Y a 1 hora de Tampico, ahí cerca pasa el río Pánuco. Esta cultura de Tantoc se cree que fueron mayas, fíjense, mayas, que se vinieron investigando pues para el norte y ahí se asentaron. Tantoc significa lugar de nubes de agua. Ellos manejaban un calendario lunar casi perfecto. Bueno, ellos tenían una marcada presencia de un culto a la figura femenina, a la fertilidad. Se encontraron planchas como la que está ahí abajo, que hablan de la fertilidad, hablan sobre las mujeres. Hay una escultura que cuando fuimos no estaba en el lugar, porque esa escultura
es la Venus mexicana, así le llaman, la Venus mexicana, que anda por todo el mundo. Nos enseñaron ahí unas fotos y pues una escultura muy hermosa. Esa cultura, su fuerte, fue de los años, en el año 400 después de Cristo. Ahí a un lado pasa un río muy grande, no recuerdo su nombre. No, ese río se llama el Pánuco. Y ellos conocían la pesca, ¿verdad?, del río, porque pues ahorita ya está muy seco, pero está llevado agua, está muy grande. Pero pues hace 400 años, hace 2000 años llevaba muy bueno. Todas estas culturas de las que les estoy hablando, su fuerte era el cultivo del maíz. Ustedes saben que el maíz fue trabajado y hace 8000 años que se descubrió el maíz. Entonces en estas zonas cultivaban el maíz, tenían intercambiaban, es que no recuerdo ahorita qué más intercambiaban, pero el maíz era sagrado. Pues el maíz en 8000 años llegó hasta la Patagonia, hasta Alaska, se conocía el maíz. Bueno, hay una escultura que mide 7 metros de largo y 4 metros de altura, que representa a la madre patria. Son un monumento que son mujeres, son 3 mujeres, y representando a la madre tierra, ¿sí? La que sigue. Tzintzuntzán. Tzintzuntzán es una población que es una zona arqueológica y un pueblo muy grande. De hecho, ahí, hablando en época actual, es el epicentro del Día de Muertos en su panteón. Han visto fotos cuando lo adornan. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el panteón. Yo quería llegar a Tzintzuntzán, pero en el panteón no nos dejaron, precisamente fue un Día de Muertos. Cierran la carretera totalmente. Tzintzuntzán es un poblado que está en la laguna de Pátzcuaro. De Morelia a Pátzcuaro son como media hora, y de Pátzcuaro a Tzintzuntzán son como 20 minutos en carro. Está a un lado de la isla de Pátzcuaro. ¿Cómo se llama la laguna? De Janitzio. Pues esta zona geológica de Tzintzuntzán le llaman las Yacatas. En la foto se ven unos basamentos piramidales redondos. Ahí se hacían las ceremonias. Bueno, lo que yo investigué es, ahí prendían fuego ahí era donde sacrificaban a los enemigos que agarraban, los purépechas, porque es una región purépecha, a los enemigos, ahí los sacrificaban, los quemaban, no sé. El fuego para ellos era muy grande. Bueno, ahí su principal líder es una persona que hemos escuchado hasta en cuentos, Caltoltzi. Él era el líder de los de los purépechas, ya en la época colonial. ¿Sí? Esta cultura
trabajaba el cobre, y eran Calzolzin, los purépechas. Los mexicas iban a invadirlos y siempre salían perdiendo los mexicas. Tenían buena estrategia militar y no se dejaban de los mexicas, porque pues, los mexicas lo que quería era ir a agarrar el impuesto, ¿verdad? A saquearlos, pero nunca le ganaron. Este líder Calzolzin siempre los derrotó a los mexicas. Su año de esplendor de esta zona arqueológica fue en el año de 1200 después de Cristo. Hernán Cortés mandó emisarios para negociar con los purépechas, logrando buenos resultados y teniendo pues, amistad con ellos y se unieron. Y estamos hablando del año 1521-1522, ¿verdad? Entonces ya para el año de 1528 llega, la corona manda a Nuño de Guzmán para quitar a Hernán Cortés, o sea, dejarlo con su marquesado que le dieron a Hernán Cortés nomás, no que fuera capitán mayor de toda la Nueva España. Y Nuño de Guzmán, una persona muy ambiciosa y muy renegada, luchó contra los purépechas. De hecho, una batalla de Nochistlán donde ahí murió Pedro de Alvarado. Y teniendo todo lo que es la costa del Pacífico y todo eso, Nuño Guzmán la perdió. Fue mucha guerra para que volvieran los españoles a volver a estar ahí. Y ya, bueno, esa es la historia de los purépechas. Fueron unos guerreros, pero lo más interesante es también que tenían zonas de cultivo, conocían el cobre, que es lo que más en México no se conocía el metal como tal. Los purépechas fueron los primeros que trabajaban el cobre. De hecho, ahí cerca se está ¿quién sabe qué es el cobre? Santa Clara del Cobre. Y para su época están más avanzados que los mexicas o que los tlaxcaltecas. Esta zona, La Quemada, está a 60 kilómetros de Zacatecas, la carretera que va a Guadalajara, los 50 y tantos, no me acuerdo. 56, no, ahí dice. Los 54. La carretera 54 que va de Zacatecas a Guadalajara, la que pasa por Nochistlán, justamente. Esta zona arqueológica también es muy antigua. También estamos hablando de 1000 años antes. Los historiadores, ¿cómo se llama? Bueno, los historiadores, Francisco Javier Clavijero, que fue un historiador de la época de 1790, por ahí era un historiador muy famoso, y Juan de Torquemada, decían que por ahí está el místico Chicomostoc. Fue un punto de migración de los nahuas, de Aztlán. De hecho, en Tantoc también se dice que ahí era, ¿cómo se llama? Aztlán, que en Tantoc, ahí en San Luis Potosí, por tanta agua que hay ahí, ahí era que se crea que ahí era Aztlán, y por ahí bajaron ¿cómo se llama? Bueno, por ahí bajaron los nahuas
y ahí le llaman en la quemada las 7 cuevas, que de ahí salieron a Tenochtitlán. Pero no hay nada, es lo que dijo Francisco Javier Calejero, pero actualmente no te lo confirman. Hay una zona, ahí en el museo, nos trataban muy bien porque hablábamos con la gente que trabaja ahí, la gente de Lina o la gente, y tal cual nos decían que no podían afirmar que ahí eran las 7 cuevas, porque de hecho hay unas cuevas cercas, pero no hay bases para decir que esta zona fue habitada por los chichimecas y más tarde fue conquistada por los zacatecanos, por los zacatecas, la cultura zacatecana, los chichimecas zacatecos, ¿cómo los zacatecos? Y se llama La Quemada porque encontraron toda la zona fue quemada cuando la abandonaban, cuando se iban, la quemaban y fue encontrada quemada. No quiero hablar mucho de, como les digo, de todo esto porque me gustaría dar una plática sobre la quemada, sobre el Cantó, sobre Cantona. Me gustaría darles una plática más formal, más histórica. Por eso no me quiero profundizar mucho. Sí, eso sí. Y esto, fueron 10 zonas arqueológicas. Como les digo, hay muchas zonas que por ejemplo, Calakmul, últimamente la han hecho muy turística, pero Iztaccíhuatl está más bonita que Calakmul, la primera que les platiqué de Iztaccíhuatl. Y eso es todo por mi parte, muchas gracias. Bueno, pues muy bien, Iván. Algunos lugares poco conocidos, ¿no?, de nuestro país, de México antiguo. Pues sí, yo creo que toda Mesoamérica está cubierto de vestigios, de zonas arqueológicas. Bien, tenemos espacio a comentarios, preguntas, aportaciones. Bien, sí, por aquí tenemos a Luis Fernando. ¿Me permiten? Sí. Ahorita te damos la palabra. Un momento. Está bueno, gracias. Sí, buenas tardes, felicidades, Iván. En lo que comentabas que casi todas las zonas arqueológicas que se han descubierto últimamente son por extranjeros. Me di cuenta, pues yo viví un tiempo en México y los fines de semana me iba a Cuernavaca y tenía parientes ahí, andamos por muchos lados. De hecho, en la casa de mi tío y en otras ahí cercanas se encontraban construcciones así como se ve aquí, esta parte, como piedras, todo eso, con inscripciones en las piedras, que eran precolombinas, pero no las denunciaban porque tenían temor a que el gobierno le quitara sus terrenos. Te digo, en una de esas casas que estaba cerca de mi tío había más o menos de la mitad de este templete que está aquí de cemento, y tenía algunas piedras así como de 30 por 40 y tenían inscripciones así y dibujos así prehispánicos, pero ellos las tapaban con enredaderas, y en la casa de mi tío ellos los tapaban con arena y sembraban encima, y me comentaban que son muchas las casas que estaban así en esa situación, porque para empezar el gobierno llegaba y ya no les permitía hacer nada y no hacía nada el gobierno y las dejaba. Entonces por eso muchas cosas no son denunciadas por mexicanos. Gracias. Gracias. De hecho, el INA actualmente ha sido ya está rebasado el INA.
el INAH ya no puede con todo lo que se ha estado descubierto, no sé, de 20 años para acá. Entonces lo que está haciendo el INAH es que si en tu zona donde vives encuentras algo, te puedes quedar con él, nomás lo tienes que registrar ante el INAH. Es lo que está haciendo el INAH, porque el INAH ya está rebasado, ya no puede con todo el paquete. Bien, tenemos en la plataforma a Héctor Iván. Adelante, Héctor Iván. Pues, muy interesante porque muchas ciudades que mencionaste pues no son tan bonitas. Y eso es un detalle muy interesante porque eh, obviamente en la educación media superior o básica pues se habla, ¿no? De las grandes, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Tenochtitlan, Teotihuacán, Chichén Itzá, Mitla, pero Mesoamérica tenía una cantidad de centros urbanos menores o más pequeños, enorme. Entonces hay vestigios, cantidades, ¿no? Y bueno, es muy importante tener un poco en cuenta, y yo lo había platicado alguna vez que me tocó cuando hablé de la Triple Alianza, la organización mínima que tenían la mayoría de los pueblos indígenas, que la conocemos con el nombre náhuatl de Altepetl, que es una unidad política urbana, pues es una ciudad-estado, y es una ciudad-estado comparable a las de Grecia, comparable a las de Mesopotamia, porque no eran estados unificados, sino normalmente era una ciudad dominadora, o una ciudad no tan poderosa, ¿no? Y la cantidad que hay de esas unidades políticas, y muchas ni siquiera las podemos suscribir bien en las culturas clásicas que estudiamos, ¿no? Maya, Teotihuacán, etcétera. Y lo que mencionas del Lina rebasado, este tema también es importante porque vemos, sobre todo, hace algunos años para acá, pero desde mucho se habla, ¿no? De recuperar una serie de joyas arqueológicas, reliquias y demás objetos que están en museos europeos o de Estados Unidos, el famoso penacho de Moctezuma. Pero aquí en México hay bodegas llenas de objetos que no han visto la luz. No lo que está por descubrirse en cualquier obra que tú haces en la Ciudad de México y sacas, ¿no? Y no hay el presupuesto para exhibirlas, muy a fuerzas para cuidarlas, porque están literalmente arrumbadas en bodegas, pero hay suficiente material para que hubiera un museo prehispánico en cada capital de estado, cuando menos. Lo que no hay es el presupuesto para hacerlo, ¿no? Y una parte es que incluso pues vemos que si va tal exposición al Louvre, a Nueva York y tal, andan por todos lados, excepto, claro, en las capitales de los estados, salvo los que hemos viajado a los museos en México, nadie ha visto un solo ejemplo de arte mexica, porque viajan a todos lados, menos al pueblo que dicen representar y el que se supone que nos venden, que ese es nuestro nacionalismo, ¿no? Esos somos los últimos que... En Chihuahua nunca ha venido una, o al menos ustedes que tienen más edad que yo, a lo mejor sí les tocó, pero a mí en mi tiempo no. A ver, diga. Ok, entonces tenemos a Miguel Méndez. ¿Querías comentar algo? ¿No? Vale, tenemos aquí a Ricardo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, René. Bueno, si quieres que participe y luego ya enseguida participo yo. No, adelante, adelante. Ok, bueno, pues primeramente felicitar a Iván por rescatar esta charla poco conocida. Me tocó en suerte viajar con él a visitar algunas de estos vestigios arqueológicos. Gracias por aguantarme, Iván. O a lo mejor es al revés, no sé. Bueno, pues esa vez que viajamos fue un viaje muy placentero y muy productivo, de mucho aprendizaje. Visitamos 12 estados de la República y 8 zonas arqueológicas de las más desconocidas, ¿verdad? Y aquí pues realmente nos dimos cuenta de la riqueza cultural, de la riqueza histórica que tenemos, ¿verdad?
en México hay 193 zonas arqueológicas, ¿verdad? Abiertas al público, pero pues hay muchas más que no se conocen, ¿verdad? Como ahorita que mencionaba Iván, la de Navacoyana, ahí a un lado de Galeana. Ahí se habla de que es una ciudad similar a Paquimé. O sea, estamos hablando de una magnitud si Paquimé tenía 10,000 personas, 10,000 habitantes, pues Navacoyán debe haber tenido pues un poco menos, pero era muy, muy grande. Entonces, pues nada más quisiera así mencionar y no ser repetitivo, tres de ellas que a mí me impactaron mucho, ¿verdad? Por ejemplo, la de Tamtoc, se me hizo muy interesante. Bueno, esa está en San Luis Potosí, como dijo Iván, ahí en la Huasteca, y sus estructuras son circulares, muy diferentes a los edificios tradicionales, a los templos tradicionales que hay en México. Estas son circulares y no son tan grandes, ¿verdad? Pero pues tiene una cultura tremenda, tiene el calendario lunar en ese monumento que mencionaba ahí Iván, que es una sacerdotisa, ¿verdad? Que le llaman la Venus de Tantoc o la Venus de México. Y bueno, pues tiene una plaza central tremenda, tiene dos edificios de 36 y 25 metros de altura. O sea, y más o menos es del periodo del año 600 antes de Cristo al 1100, ¿verdad? Pero como decía, sus montículos son circulares, muy diferentes. Creo que en Estados Unidos me ha tocado ver unas ruinas arqueológicas de monumentos circulares, pero aquí en México, pues casi todos son tipo Chichén Itzá, Teotihuacán, ¿verdad? Etcétera. Y la estructura principal que mencionaba Iván, de esa sacerdotisa, pues ahí nace un manantial y hay un estanque de agua preciosa donde está corriendo el agua por gravedad, ¿verdad? Y luego todas las estructuras, medio, pues bueno, se habla del culto a la fertilidad, ¿verdad? O sea, se exhibe el órgano sexual masculino en muchas partes y era un culto a la fertilidad que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, recomendado que visiten ese lugar. La otra, pues, es la Quemada, ¿verdad? Que yo creo que ya muchos la conocen en sus visitas a Zacatecas. Esa está ahí en el municipio de Villanueva, a 50 kilómetros de Zacatecas. Creo que ahí enseguida está el rancho que era de Antonio Aguilar, que ahora es de su hijo. Y bueno, pues esa es del año 350 al 1150 y pues tiene un lugar, bueno, como decía, esto se me hace muy interesante lo que decía Iván, que se supone que es el lugar de las 7 cuevas. Para mí, en lo personal, para mí que no sé mucho de esto y desconozco, pues no puede ser, porque se supone que los aztecas venían del norte, desde Arizona, Nuevo México, Casagrande, Arizona, Paquimé, entonces, pues ahí fue una llegada de paso, no que hayan salido de ahí, porque lo que nos dice la historia, pues es que venían desde arriba, ¿verdad? Pero como decía Iván, pues no se ha comprobado científicamente, ¿verdad? Entonces, esa pirámide que decía, eh, pues mide 10 metros de altura, está muy bonita y hay que subir escalones, pero tremendos. Y ya por último, para finalizar, pues las ruinas de Cantona, ¿verdad? Que están en Puebla, al sureste de Puebla. Es una ciudad tremenda. Tenía 27 juegos de pelota, imagínense. Teotihuacán y Chichén Itzá, pues tenían 2 o 3, no sé cuántos. Paquimé tenía 3, pero ahí 27 juegos de pelota. Es algo tremendo, ¿verdad? Son 12 kilómetros cuadrados que se han descubierto, pero es apenas menos del 10%, como decía Iván, de lo que se ha descubierto. Y está elaborado con puras piedras volcánicas
sin ningún cemento, sin ningún mortero. O sea, sobrepuestas las piedras y las pirámides y los patios y los juegos de pelota, pero tremendo. Bueno, tenían un alto grado cívico-militar y manejaban la obsidiana para la cuestión de las guerras y todo eso. Y un control social de los grupos, como decía ahorita Iván, que estaban en alrededor, ¿verdad? Y eso pues es del año 600 antes de Cristo al 1000 después de Cristo. Entonces, en total hay 450 hectáreas habitables, 24 estructuras, vías, carreteras, habitaciones, plazas, pirámides, etcétera. Entonces yo concluyo con que realmente tenemos un patrimonio cultural, histórico, que no hemos explotado y que no lo conocemos en su totalidad. Entonces, pues yo los invito a que lo conozcan, a que se den el tiempo de conocerlo. Seguramente se van a descubrir más como se están descubriendo a la fecha. Va a ser difícil conocerlos todos, pero pues es mi humilde participación y felicidades, Iván, nuevamente. Gracias por traernos esto. Sí, Iván, muchas felicitaciones por este tema tan interesante, que es pues todo lo que descubrir lo que está oculto. Yo solamente vengo a platicarles aquí una historia pues un poco curiosa y de cierta manera triste para el futuro. Yo acabo de visitar hace algunos 2 o 3 meses el pequeñito museo de Favela, el que está aquí donde está el lago de Anáhuac. Sí, yo pienso que todos ustedes ya lo conocen. Y yo platicando ahí con el señor que está ahí, y sí, efectivamente estuve viendo muchas piezas como son los de mamut, las piezas, algunas vajillas y mucho material histórico que el INE lo tiene perfectamente marcado. Y como dijo ahorita Iván, como ya rebasó definitivamente al INA, sí permiten que algunas personas privadas tengan con registro objetos, porque es una inmensidad lo que tiene México. Entonces yo platicando por ahí con el señor encargado de ese museo, hace poquito falleció la esposa, y yo le dije, bueno, ¿y cómo de dónde agarró usted ese gusto por la historia? Y me dice, no, dice, mi esposa era la que tenía el gusto, y ella fue la que fue coleccionando. Dice, a mí me dejó ya con todo esto. Y luego le digo, pues es que tiene bastante material. ¿Qué va a hacer con todo ese material cuando usted ya no esté? Porque la persona pues ya es una persona mayor. Dice, pues no sé. O sea, realmente es una encrucijada tener un montón de artefactos arqueológicos y no tener en un futuro qué es lo que vamos a hacer, porque así como decía ahorita Iván o dice Miguel, o como también puede haber bodegas llenas, pero no tenemos la cultura para las siguientes generaciones. Los nuevos chavos no se interesan mucho por la arqueología, la historia, y tenemos bodegas, montañas, y al final muchas de esas piezas pues se pierden porque se venden al extranjero. Pero el problema es eso, que nos está faltando la cultura. Yo le hice hincapié al señor del Museo de Favela. Cualquiera de ustedes puede ir, y es simpático porque dice, pues yo me casé con mi esposa, y mi esposa era la historiadora, la que le gustaba todo esto, y me heredó esto, ya no sé ni qué voy a hacer. Y yo le comenté, bueno, y los nietos, ¿tienes quién se va a hacer cargo de todo esto? Y me dice, pues no. Entonces sí, creo que ese pequeño detalle de lo que es hasta un museíto privado en el cual se va uno quedando con mucho material, ¿cuál sería realmente lo mejor para educar a las siguientes generaciones jóvenes, para que se interesen y cuiden el gran patrimonio que tiene México, que es inmenso? Entonces
hay una tarea ahí muy fuerte de transmitirle la cultura y los cuidados, pues para que no se pierda esa gran historia que tiene México. Y es muy difícil mantener por ejemplo, un pequeñito museo privado de ese tipo. Ahora imagínense pues algo más grande. Entonces el objetivo pues es que no se nos pierda todo ese material y que siga la cultura de entender el pasado de México tan rico que tenemos. Nada más esa es la aportación. Muy bien. Gracias. Bien. Vamos a Manuel Salcido. Manuel Salcido. Presidente. ¿Querías participar? Miguel Méndez otra vez. No, Bueno, sí, Sí, ahorita me dan oportunidad otra vez, por favor, muy rápido. Manuel Salcido, ¿quieres participar? sí, aquí estoy. Bueno, aquí estamos, aquí está ahora conmigo también. Oye, Iván, pues mira, la verdad es que para felicitarte, esa travesía, ese recorrido, ese viaje que haces de placer histórico y que traes y compartes toda esta información. La verdad es que no había yo escuchado salvo de un lugar que mencionaste ahí, el Sinsunzán, ¿sí? Pero fíjate cómo tiene que ver también el conocimiento de los guías de turistas. Por ejemplo, vas a Morelia, pero te vas desde aquí vas en un camión con un grupo. Y entonces allá dicen, no, pues vamos al lago de Janitzio y pasas por el camino que te lleva a las ruinas, que son sumamente importantes a nivel Centroamérica. Y el señor, pues con un total desconocimiento, ya cuando tú quieres participar, no, pues vamos a llegar, no, pero hay un programa. O sea, es una lástima que no haya pues esa también información, ¿me entiendes? Porque ya estando ahí, pues es cuestión de que bueno, que lo metan al programa. Muchas veces eso sucede. Pero bueno, el otro detalle es que desgraciadamente no tenemos la cultura del respeto. ¿Qué sucede aquí en Chihuahua con la Cueva de las Monas? ¿Y qué sucede con los Ojos del Chubíscar? Tú llegas a los Ojos del Chubíscar, que está muy fácil el acceso, y hay pintas de que aquí estuvo Juan y que te amo Petra y que X, y no saben lo que cuesta quitar esas letras, esas manchas. Te vas a la Cueva de las Monas, duraron, no sé si sabes tú cuántos años o meses duraron, porque sale un presupuesto y vienen los restauradores desde México. Entonces, vienen varias veces. Entonces van y hacen un trabajo y regresan y van y vienen. Pero fíjate, todo eso, entonces desanima a la misma autoridad o a los que están ahí al frente para fomentar el que vaya la gente, porque no hay el recurso para pagarle a un guardia, porque igual es gratis el acceso. Y lo malo es que pues, es una falta de, no sé, de respeto, de todo lo que tú quieras, pero que llegues y que esté, ahorita está restaurado, ¿verdad? Pero que esté ahí ya manchado con pintura roja o pintura negra y letras grandes, y les vale máquina manchar los perforados. Pero bueno, es también un llamado para la reflexión. Muchas felicidades, Por ahí nos vemos el siguiente lunes. Un abrazo. Okay, tenemos a Heidi Segovia aquí y luego Miguel Méndez por allá en la plataforma. Muy buenas noches a todas, a todos. Bueno, pues el reconocimiento a nuestro compañero Iván. Todo el reconocimiento porque este trayecto que tú decidiste realizar para conocer estos, no lugares desconocidos, yo diría que son unos paraísos desconocidos de México, y que lo materialices en el grupo de historia del Parque de la Revolución, mayor de mis reconocimientos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, muchas gracias.
Yo quisiera retomar algo que mencionó Ricardo Floriano. Hace algunos meses asistí a una reunión del INAH presidida por Jorge Carrera y el departamento jurídico y el departamento, pues, de los arqueólogos y antropólogos. Y nos dieron a conocer que ya cada persona puede tener una pieza prehispánica en su casa, sin que sea un delito. Es decir, ustedes adquieren, les regalan o encuentran una pieza arqueológica y entonces se ponen en contacto con el INAH. El INAH manda a sus especialistas, estudian la pieza, la datan, la registran, le toman fotografías, etcétera, y dan un número de inventario, por decir. Le asignan un número y ese número es el que les da la autorización para tenerla en casa sin ningún riesgo de que vaya a ser incautada por el INAH o que sea un delito. Entonces eso ya está permitido para información de todos, ¿verdad? Solamente es coordinarse ahí con el INAH y con Jorge Carrera y decirle, oye, pues tengo esta pieza, quiero tenerla en mi casa. Y tenerla ahí. Bueno, nuestro conferencista de hace 2 semanas, Philip Stover, tiene como 10 piezas registradas de las originales de Paquimé, de las primeras, porque él empezó con eso, o sea, adquiriendo piezas de la alfarería de Paquimé Nueva, pero le empezaron a ofrecer y dijo, bueno, pues estas me van a restar, me las van a quitar. Y entonces ya después que salió esta, pues ya la registró y tiene su propio museo en su casa. Los que han venido y lo hemos visitado, pues ahí hemos visto su propio museo que tiene muy bonito. Entonces, para información de todos, muchas gracias. Ok, bien, gracias. Entonces, vamos a dar lectura al chat. Tenemos aquí unos comentarios. Ahí tenemos. Bueno, parece que no hay. Muy bien. Bueno, pues nuevamente, Iván, pues gracias por compartirnos esta información y esta experiencia de viaje. Entonces, para que salgan más seguido. Bueno, gracias. Nuevamente un aplauso para Miguel. Bueno, con los dos. Gracias.